hemos logrado contactarnos con Paula López, que es una escritora colombiana que ha trabajado mucho en logoterapia, que ha tenido también su trabajo a través del análisis existencialista, y con ella vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que significa de alguien que ha sufrido un ataque cerebrovascular y que posteriormente a él le cambia todo. Para mí, la enfermedad es una pregunta existencial. Es una pregunta en donde la vida te arroja esta situación de repente, te pone un diagnóstico, la mayoría de las veces es un diagnóstico que te cae como un baldado de agua fría, bien sea en tu vida personal o bien sea de un ser querido. ¿Qué haces cuando la vida te arroja un límite y te dices, es que ya no es como tú quieres y ya no es como tú planeaste? Ahora la vida te arroja esta prueba espiritual para que tú a través de ella descubras cuál es tu tarea espiritual en la vida. Y muchas veces esa tarea espiritual en la vida nosotros no la reconocemos o no nos detenemos a reflexionar sobre ella hasta que la vida no te para de frente y no te limita tu existencia. Te lo puede limitar a través de una enfermedad, te la puedes limitar a través de una relación de pareja, a través de la relación con tus hijos, a través de una dificultad económica, pero la vida, cuando te frena y cuando te pone estas situaciones difíciles, es cuando realmente nosotros nos detenemos y paramos de pensar en este modo robótico, de vivir en este modo robótico y comenzamos a vivir de un modo reflexivo. Nuestra dimensión biológica puede verse atrofiada, nuestra dimensión psicológica también puede verse atrofiada por un momento de dificultad, pero nuestro espíritu, nuestra alma sigue siendo intacta, sigue estando intacta a pesar de esas dificultades. Cuando la vida te para de frente, cuando la vida te pone esas preguntas existenciales y te limita la existencia, de alguna manera te obliga a dar una mirada a tu interior. Y para mí esos son los maestros espirituales que te llegan. Los maestros espirituales nosotros no los encontramos en un curso de espiritualidad ni de teología. Los maestros espirituales los encontramos en la vida misma. Y para mí ese maestro espiritual puede ser una ACV. Para mí el maestro espiritual es una enfermedad neuromuscular. Para mí el maestro espiritual puede ser un divorcio, una quiebra económica, la muerte de un ser querido. Esos son tus maestros espirituales. Si tú aprovechas esa oportunidad, los miras de frente y le dices a esa circunstancia de tu vida, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Entonces, ¿cómo puede una persona encontrar su dimensión espiritual cuando está deprimida? Lo primero, es muy importante ponerse en manos de un profesional que crea en esa dimensión espiritual, porque no solamente es encontrar el medicamento, no solamente es encontrar el antidepresivo o el ansiolítico que te ayuda, que son muletas muy válidas y que muchas veces son necesarias cuando tenemos un estrés postraumático o cuando tenemos una depresión o un síntoma de ansiedad por lo que nos está pasando. Es también acompañarnos no solamente de esas muletas que son las medicinas que nos van a rescatar en esos momentos, sino también encontrar esas herramientas que muchas veces es el profesional, el psicólogo, el logoterapeuta, el coach espiritual o la persona que nos acompaña en esos momentos, las que nos ayuda a desplegar esa dimensión espiritual para encontrar ahí, en esas herramientas, la manera para nosotros poder salir de esa situación de dificultad, de ansiedad, de vacío. ¿Cómo manejas el duelo de una enfermedad? Muy difícil. A través de la logoterapia. ¿De una enfermedad o de una muerte? No, duelo de una enfermedad, porque la muerte es algo que a lo mejor uno puede llegar a asimilar. Sí. ¿Sí? Pero el duelo de una enfermedad.
Yo creo que el duelo de una enfermedad o de cualquier situación de estas de sufrimiento inevitable, el primer ingrediente, y lo digo por mi experiencia personal, es la aceptación. Cuando tú aceptas tu realidad personal y dejas de batallar con ella, es cuando realmente te deja de doler. Nosotros pasamos por diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de la rabia, la etapa del resentimiento, el por qué a mí, el pelearnos con nuestro ser superior, el pelearnos con nuestros médicos, el pelearnos con nuestros psicólogos, el pelearnos con nosotros mismos cuando nos vemos limitados. Una vez tú pasas por estas etapas de rabia, por todas estas etapas de frustración, entonces empieza ya a ceder un poco nuestro ego, porque ahí también hay mucha presencia del ego. Es muy frecuente, hay la posibilidad de que un ataque cerebrovascular se repita muy alto. Con razón, entonces las personas tienen este temor. Pero no solamente es el temor en el paciente, sino el temor también en la familia. Los ataques cerebrovasculares tienen otra característica y es precisamente que cambian el ámbito familiar. Y hay mucho conflicto. Mucho. Entonces generalmente uno de los familiares quiere que se resuelva de una manera y viene otro que casi nunca había estado participando y viene y piensa que tiene la solución y entonces agrede a los médicos. Los médicos ya ahora somos prácticamente carne de cañón, donde nos golpean para arriba y para abajo en todos lados. O si no agreden a los hermanos, a los familiares. Y entonces hay es una de las enfermedades junto con el cáncer que ocasionan un gran disturbio familiar por lo agresivo de la enfermedad. Entonces algunos quieren hacerlo de una manera, otros hacerlo de otra y empiezan a rondar una serie de cuestiones muy particulares. Yo creo que hay un fenómeno de neurosis colectiva, por decirlo de alguna manera, en donde es importante también participar. Yo participo mucho en esto, en los pacientes y en los familiares. Considero que el ataque cerebrovascular es prácticamente una enfermedad familiar. Eso. ¿Sí? Eso. Desde el punto de vista de la logoterapia, ¿cómo le podemos o cómo se le puede ayudar a este grupo familiar? Mira, es muy importante y yo también lo recomiendo muchísimo que la familia busque un profesional, que la familia pueda encontrar una persona que los acompañe, porque generalmente ustedes como médicos están muy ocupados. Entonces en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento de conflicto familiar, no siempre podemos llamar al médico y decirle, oye, los hermanos están peleando, o la madre y el hijo está peleando, o tenemos esta dificultad. Desde la logoterapia, yo creo que lo más importante y el instrumento más importante que tenemos en este momento es el acompañar. Los logoterapeutas lo que hacemos es acompañar a las personas. Por eso es tan importante encontrar un profesional que pueda acompañar a la familia, que le pueda guiar qué hacer en esos momentos de tensión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.